Soy Alfredo Envid y soy el coordinador de una asociación que se llama Asociación de Medicinas Complementarias. Entre otras cosas, hacemos una revista desde mediados de los años 80. A principios de los 90 recibí un artículo que me mandó un enfermo suizo, firmado por el doctor Peter Duesberg. Y me quedé muy sorprendido, porque Duesberg decía sobre el SIDA todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. Lo leí varias veces, lo traduje y lo publicamos en nuestra revista. Después de eso, tomé contacto con él, en California. Duesberg era profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley. Había sido el primero en hacer el mapa genético de un retrovirus y estaba considerado por el doctor Gallo como el mejor retrovirólogo de su generación. Es decir, que no era ningún bocazas. Tenía un currículum impresionante y había sido candidato incluso hasta al premio Nobel. Fue él, entre otras cosas, el que descubrió los genes del cáncer. Tenía una beca que solamente 20 y tantos científicos tenían en Estados Unidos. Es decir, estaba situado dentro de los 20 y tantos científicos de élite más importantes de Estados Unidos. Duesberg me explicó que había muchos otros y me dio los contactos. Había un grupo que se llamaba Rethinking AIDS, que se acababa de formar en ese momento, que agrupaba decenas de científicos del más alto nivel de la ciencia oficial, de la ciencia más ortodoxa, que decían que todo lo que se había dicho sobre el SIDA era falso. Así que me lo tomé en serio. No se trataba ya solamente de un artículo, sino que hicimos un monográfico entero de 400 páginas y organizamos un congreso en Barcelona. Ese congreso, que tuvo lugar en el 93, si no me equivoco, vino Duesberg, vino Harvey Bialy, que era entonces el director científico de la revista Biotechnology, una de las más importantes revistas de biotecnología profesional del mundo. Vino Alfred Hassin, que era un hombre ya retirado, inmunólogo, y además con otras 2 especialidades médicas, profesor emérito de inmunología y muchos otros. Para mí quedó claro que tenían razón. Además de estos, me sorprendió también mucho que hubiera 3 premios Nobel. Y me sorprendió mucho de que no nos hubiéramos enterado ninguno de que había 3 premios Nobel y decenas de científicos cuestionando la hipótesis oficial. Eso ya de por sí debe invitaros, a los que estáis viendo esto, a poner un punto de interrogación en lo que es el dogma del SIDA. Implica que hay una censura en la ciencia. De hecho, esa censura, muchos de estos científicos la han vivido. Desde que Duesberg empezó a decir esto, por ejemplo, puesto que hemos empezado a hablar de él, y se lo merece, puesto que fue el primero que tuvo el valor de enfrentarse con la ortodoxia, su beca desapareció, sus fondos de investigación desaparecieron. Le quitaron hasta la secretaria. Y sufrió las consecuencias de decir la verdad y de ser honesto. Como anécdota, un colaborador suyo, Stroman, que era otro biólogo molecular muy prestigioso en la Universidad de Berkeley, cuando se jubiló en los años 90, dijo: señores, dijo y lo escribió, Duesberg y todos los que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen razón, pero he esperado a jubilarme para que no me pase lo mismo que a él. Y añadió: muchos de nosotros, refiriéndose al resto de los biólogos de primera línea, pensamos lo mismo.
Muchos lo piensan, pero no lo van a decir. Por lo menos hasta que se jubilen. Así que esperamos que a medida que se vayan jubilando, tengamos una epidemia de disidentes. En realidad, todo el mundo piensa que esta cuestión del SIDA empezó en los años 80. A mi juicio empezó mucho antes. Empezó con el inicio de la investigación sobre los retrovirus. El llamado virus del SIDA es un retrovirus, una familia especial de virus. La investigación masiva sobre ese tipo de virus empezó en 1971. ¿Por qué? Porque de pronto un montón de científicos se dedican a investigar sobre una particular familia de retrovirus que hasta ahora no había recibido prácticamente ningún interés. Esa es una pregunta. La respuesta para mí está clara, y para cualquiera que tenga sentido común, porque hay dinero de por medio, porque alguien paga esas investigaciones. ¿Y quién las paga? Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Naturalmente, consiguió los fondos. Así que los fondos fueron a su campaña para vencer al cáncer. Bueno, hasta aquí todo parece muy bien. Pero cuando se ve la letra pequeña, resulta que todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Es decir, para culpar a los virus o alguna familia de virus de el aumento del cáncer y de la responsabilidad del cáncer. Esto es incuestionable, son hechos históricos de la investigación científica. ¿Por qué se escogió los retrovirus? ¿Por qué no otros? Ese es un punto clave. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, la primera condición es que no mate a la célula. Si un virus se mete en una célula y la mata, ya no hay cáncer. Por lo tanto, por ese motivo se escogieron a los retrovirus. ¿Y qué sentido tenía dedicar todo el dinero a esto? Pregúntenselo. Tenía un sentido muy sencillo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer al aumento de la contaminación radioactiva y al aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y, por supuesto, más incómodas para la industria. Así que había que desviar la atención. ¿Cuál es la forma de desviar la atención? Si investigas en que el cáncer es causado por la radioactividad o por la contaminación química, no vas a tener ni $1. Si investigas sobre los retrovirus, que es lo que nosotros queremos, tienes todo el dinero del mundo. Es perfecto. Desgraciadamente la ciencia funciona así, desde hace ya muchos años. Así que hubo un parón total en la investigación de los orígenes medioambientales del cáncer. Y decenas y centenares de científicos se dedicaron a gastarse el dinero, ese maná financiero que se les daba, para demostrar que el cáncer era causado por un virus. Estábamos en 1971, llegamos a 1980 y empiezan a aparecer en los años 80 los primeros casos que se etiquetan de SIDA. ¿Se había descubierto la causa del cáncer? ¿Se había descubierto que un virus fuera la causa del cáncer? No. ¿Se había curado el cáncer? No. Todo el programa, todo ese dinero había sido tirado a la basura, desde el punto de vista de los pacientes. Desde luego, desde el punto de vista de los intereses industriales, no. Aparecen los primeros casos, que son todos enfermedades antiguas, sarcomas de Kaposi,
neumonías, por neumocistis. Y los centros de control de enfermedades de Atlanta se frotan las manos. Y toda la investigación y todo el complejo industrial que se había dedicado a la investigación de los retrovirus como posibles causas del cáncer se reconvierte al SIDA. He dicho los centros de control de enfermedades de Atlanta. Probablemente mucha gente no sabe qué son los centros de control de enfermedades de Atlanta. Sin embargo, son unos actores importantes en todo esto y en toda cuestión sanitaria a nivel planetario. En realidad vienen desde el siglo XIX sus orígenes. Sus orígenes están en la Marina de los Estados Unidos. Los centros de control de enfermedades de Atlanta deciden a nivel planetario sobre la salud mundial. La gente piensa que es la Organización Mundial de la Salud, pero es mentira. Son ellos los que deciden. Tienen en sus antecedentes el haber organizado fraudes de epidemias desde principios de siglo. En el tema del SIDA han jugado un papel crucial. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta además tienen una división secreta que es el Servicio de Inteligencia de Epidemias. Es una especie de CIA médica. Es importante conocerlo. También han jugado un papel importante, especialmente en el SIDA en el tercer mundo. En África, por ejemplo, las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud en 1984, en Ginebra, reconocían que no había ninguna epidemia, que no había ningún problema. Meses más tarde, había una pandemia. Otra cuestión que hay que preguntarse: ¿cómo es posible que en cuestión de meses la opinión de la Organización Mundial de la Salud cambie? La respuesta es muy sencilla. Cambiaron a los responsables. Los cambiaron por agentes de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Eso en nuestras publicaciones está dicho con nombres y apellidos, fechas, frases, etc. En África se organizó, por ejemplo, McCormick, que no solamente pertenecía a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, sino también al Servicio de Inteligencia de Epidemias, a su división secreta, organizó una reunión en Bangui, en la República Centroafricana, donde convenció, díchose de otra forma, obligó a los africanos a que reconocieran un tipo de diagnóstico especial para África. Porque el SIDA no se diagnostica igual en una parte del mundo, aquí, que en otra, África, por ejemplo. Lo cual también es un poco fuera de lo habitual. Normalmente las enfermedades tienen criterios de diagnósticos que son iguales en todo el planeta, aquí no. En África puede ser negro, tener diarrea durante un mes, adelgazamiento y tos, y por definición tienes SIDA, sin ningún test. Así se construyó la pandemia. Hemos publicado en español los textos que hacen esa redefinición. Los textos de la Organización Mundial de la Salud, boletines epidemiológicos, página tal, número tal. Eso está a disposición de todo el mundo y está en nuestra web además. ¿Qué supone esto? Esto supone reconvertir las enfermedades endémicas, las enfermedades ligadas a la pobreza, tuberculosis, malaria, desnutrición, y renombrarlas como SIDA. Esto ya no es solo que unos laboratorios ganen dinerito vendiendo test y vendiendo tratamiento, test que por cierto hay que resaltar siempre que no sirven, y tratamientos que son tóxicos. Hay algo más, no es solamente una cuestión de beneficios económicos, hay una política detrás más grande, y eso es importante verlo. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta varias veces en la historia han inventado epidemias. Un caso especialmente notorio fue el de la gripe del cerdo en 1976.
Amenazaron con que una terrible epidemia se avecinaba sobre la población norteamericana y consiguieron que se vacunase a todo el mundo, concretamente a 50 millones de americanos, o casi todo el mundo. El resultado de eso fue que nunca hubo ninguna gripe del cerdo, pero sí los efectos secundarios de las vacunas. Los CDC siempre han jugado un papel importante en la definición de enfermedades. Por ejemplo, en España, donde estamos, el famoso síndrome de la colza fue decidido por los CDCs. En realidad no era el aceite, era un pesticida de la multinacional Bayer el que había provocado la catástrofe, con miles de muertos y decenas de miles de enfermos crónicos de por vida. Cuando llegaron los CDCs, quitaron todas las comisiones que había, que investigaban en otras líneas, que no fueran la del aceite, y decidieron que era el aceite. Y con eso nos quedamos. Es un ejemplo nacional, local, que da idea de la extensión del poder que tienen. A propósito de África, probablemente hayáis oído hablar de que el presidente de Sudáfrica se negó a comprar AZT. Lo que tal vez no sepáis es quién intentó vendérselo. Fue el vicepresidente de los Estados Unidos, de la época, Al Gore. Al Gore tuvo una reunión con Becky e intentó venderle rebajado el AZT que los blancos ya no querían, porque la gente no es tonta. El AZT no dejó a nadie vivo de los que lo tomaron a las dosis iniciales. Así que es muy representativo, a mi juicio, que el presidente del país más poderoso del mundo se dedique a hacer de mercachifle de las multinacionales para vender medicamentos tóxicos que los blancos ya no quieren a los negros. Afortunadamente, Becky se informó y rechazó la oferta, lo cual le trajo bastantes problemas, por cierto. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Eso es lo que quiere decir SIDA. ¿Por qué puede ser adquirido? Pues mirad, antes de que se le atribuyera un virus, se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA, que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas, que era el AZT, que se había rechazado incluso para el tratamiento del cáncer, porque era demasiado tóxica, con cuentagotas. Pero a los enfermos de SIDA o a los seropositivos de la época se les podía dar con el grifo abierto. Ahí tienes otro síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia, entre otras cosas, no solo cánceres. Los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja, y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencias, porque las dioxinas que contenía el agente naranja producen inmunodeficiencia. Todos esos son síndromes de inmunodeficiencias adquiridas. El SIDA ha existido siempre. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras, y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre
síndromes de inmunodeficiencia. Si tú tomas mezclas de drogas, no duermes, no comes bien, tu sistema inmunitario acabará claudicando, tarde o temprano, y tendrás una inmunodeficiencia. Tú y yo y cualquiera. ¿Y los homosexuales? Los homosexuales es otro problema, pero está ligado con este, porque los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas, y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma de Kaposi, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga que no toma otra gente normalmente. Tienes una buena prueba que de hecho no pasó desapercibido a los científicos con sentido común, y muchos inmediatamente se dieron cuenta de la relación que había entre los poppers y la epidemia de sarcoma de Kaposi que estaba viendo. Pero les dijeron que por ahí no. La hipótesis de las drogas se bloqueó totalmente. En resumen, tú estás preguntando por qué unos, por qué otros. En África está claro. Es una forma de redefinir las enfermedades de la pobreza, que producen inmunodeficiencia, evidentemente. África es cada vez más pobre. Es expoliada de sus recursos, como sabemos, y eso hay que cubrirlo. Y además sobra gente, que ese es otro tema. En Occidente, las drogas legales e ilegales que producen inmunodeficiencia son responsables de la mayor parte de lo que se ha llamado SIDA. En resumen. La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el AZT. El AZT era quimioterapia para el cáncer, y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización, porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer, todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Pero este era todavía más, así que no se aceptó. Ni siquiera como se da la quimioterapia. La quimioterapia no se da en continuo, se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no, aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie, se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo, y el AZT incluso se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas, se mezclan con otros medicamentos. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento, el problema es el diagnóstico. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, es dinero. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental, en un estudio hecho sobre aspirantes a la Marina de los Estados Unidos, sobre decenas de miles. Entonces decimos, bueno, habría que plantearse cómo es que seguimos pagando de nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales, pues porque luego, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos con otro, que es el Western Blot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que os dirá Nájera, el doctor Nájera, en España, por ejemplo, lo ha dicho. Pregunta siguiente: doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde el haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido
hepatitis, enfermedades reumáticas como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado. Luego vinieron los test de virus. En realidad los test de virus se hicieron desde el principio. Los test convencionales de virus. Pero no se hacían sistemáticamente. ¿Por qué? Porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de SIDA o en estados terminales y que no tuvieras el virus era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso renombraron los casos. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué los linfocitos CD4 habían bajado. Y se quitaron el problema en medio. Luego vinieron los test de carga viral. Desgraciadamente los test y empezaron a encontrar virus por todas partes. Desgraciadamente los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Kary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Kary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Kary Mullis. En el libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid. Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico, yo tampoco. Pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Kary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus? ¿O a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común le dice que haga caso a Kary Mullis, que lo único que ha ganado con esto es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteadas sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA, recibir palos por todas partes, mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista, siempre. ¿Qué ganan unos? ¿Qué ganan?